Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Es un tema ligero, no patológico, pero sí psicológico. No todo lo psicológico es patológico. No tiene nada de enfermizo, no tiene nada de mórbido, a veces tiene incluso algo de poético. Y voy a empezar preguntándole a los oyentes lo siguiente. ¿Acaso tú sientes que los domingos en la noche es el momento más deprimente del fin de semana? ¿Piensas que en cuanto va terminando el último día de la semana, ese sentimiento de felicidad de los viernes, cuando se dice, hoy se bebe viernes por la tarde, se va convirtiendo poco a poco en un oscuro momento, en una especie de mococoa prelunes? Si la respuesta es positiva, Carmen, entonces puede que estén sintiendo eso que Larina Case bautizó como el blues de los domingos. Larina, uno dice, wow, qué lujo, aquí no investigamos casi nada, Carmen, y en Estados Unidos pueden investigar hasta cosas como esta. Larina Case trabaja en la Universidad de Pensilvania desde hace muchos años en el Centro de Estudio y Tratamiento de la Ansiedad de esa universidad, y se ha dedicado exclusivamente a estudiar este fenómeno que, según algunas estadísticas que he encontrado por ahí, afecta al 76% de los norteamericanos. No sé, en el caso de la República Dominicana, qué porcentaje sería, pero ella está hablando de esto con el término del síndrome de los domingos, el blues de los domingos, desde el 2006. Ese término del blues de los domingos se refiere a esa sensación de melancolía y ansiedad que surge a medida que el fin de semana llega a su fin y se acerca a ese momento en el que uno tiene que volver a retomar obligaciones, ¿no? Y eso le pasa a personas de diferentes edades, de diferentes profesiones, desde el niño que le da dolor de barriga, la idea de tener que volver al colegio, hasta el profesional independiente, ¿no? Y ella explicaba, Larina Case, que esa tristeza se asienta en una anticipación de ese retorno a esa rutina, a esas obligaciones laborales que a veces son sumamente estructuradas. Y ella fue analizando a través de encuestas, entrevistas a cientos de individuos. Entonces no son muestras pequeñas, son muestras muy grandes. Ella fue analizando los patrones de comportamiento, pero sobre todo los estados de ánimo, cómo iban cambiando conforme iba transcurriendo del viernes al sábado, pero sobre todo cuando ya empezaba el domingo. Y vamos a comentar algunos de los hallazgos de esas investigaciones que ella ha ido haciendo a lo largo del tiempo. Ella habla de algunos factores que pueden intensificar esa tristeza dominical, aunque, Carmen, a mí me gusta mucho, que lo he dicho otras veces, la diferencia que hace Emile Cioran, ese filósofo, creo que era romano, si no me equivoco, entre tristeza y melancolía. Él decía que la tristeza solía tener un motivo y uno normalmente se encierra cuando está triste, mientras que la melancolía no tiene un motivo, es algo mucho más general, indefinido, y yo diría que poético, y prefiere los paseos, abrir la ventana y ver el paisaje, se recrea en la belleza, ¿no? Quizás estemos hablando más de melancolía dominical, si nos llevamos de esa definición, que de tristeza. Y ella decía que esos factores son la anticipación del estrés laboral, la experiencia de estas semanas que estamos teniendo cada vez más frecuentemente y cada vez más gente, de reuniones, tareas, plazos que son abrumadores. En este caso, Carmen, la frustración que uno va acumulando porque no importa la energía que tú pongas, las cosas no dependen solo de ti. Y yo digo que los contratiempos no son algo puntual ni excepcional en nuestra cultura, sino que son un estilo de vida. Y nada más hay que, si tú te pones a reunir cuántas cosas no se lograron la semana pasada en tu agenda, pues verás que son muchas, ¿no? También ella hablaba de que antes había una falta de desconexión, una desconexión, y uno entraba como en otro mundo. Estábamos recordando, tú hablabas de las galletitas con café, que recuerda, o de chocolate, con chocolate,
y mantequilla que recuerda la infancia. Yo te decía que bueno, con el Cibao no comíamos mucho pan, pero yo recuerdo los domingos esa sensación de que Pimentel o San Francisco de Macorís o incluso Santo Domingo se quedaba vacío. Casi no había carros, había un silencio, la gente se ponía la mejor ropita. A mí me ponían mi mejor ropita, que eran las ropitas de domingo, las medias de bolita, con sus arandelitas y aquellos peinados. Y sí que había un sentimiento que yo recuerdo vinculado a una cierta tristeza. No obstante, esto se ha exacerbado según Case porque no nos desconectamos. En la era digital, muchos empleados y muchos emprendedores, que tenemos los peores jefes porque somos nosotros mismos, permanecen conectados al trabajo incluso durante el fin de semana, y eso sin duda dificulta una verdadera desconexión y un descanso mental. Esas fronteras, ya lo hemos dicho muchas veces, no están bien delimitadas y mezclamos una cosa con la otra. Las rutinas muchas veces son muy poco satisfactorias. Hay una sensación de que el tiempo está pasando mucho más rápido. A todo el que yo escucho comentar el 2004, te dice que rápido se está yendo el tiempo, que ya estamos en agosto y que ahorita es Navidad. Y si esas actividades de fin de semana no son gratificantes, no nos ofrecen un verdadero descanso, el domingo también puede sentirse como una extensión de esa monotonía que tenemos en la semana. También esas alteraciones en los ritmos del sueño, se alteran esos horarios, porque el viernes quizás sales a cenar, llegas tarde, el sábado mucha gente o amanece resacada o con sueño, y eso también altera porque muchas veces, aunque tú te empiezas allá a recoger el domingo por la tarde, pues hay mucha gente que entonces no ha previsto el descanso, ¿no? Pero hay opiniones para todos los gustos y estuve consultando, por ejemplo, lo que otro investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad Presbiteriana de New York decía que muchos niños experimentan ese tipo de ansiedad porque se debe a la separación que van a tener con sus padres. Y él dice que las personas que le da más fuerte este síndrome probablemente sufrían de esa ansiedad de separación. Hay otros estudios que indican que se debe más bien que la principal causa de esa tristeza de los domingos es un grado de insatisfacción laboral. Esas personas que experimentan este problema de que no quieren, odian el lunes, porque odian o la atmósfera que tienen en el trabajo o quizás no están suficientemente preparados para poder vencer algún reto, que es una palabrita que a mí me molesta, Carmen, porque ahora no hay desgracia, ahora no hay problema, ahora todo es un reto, y entonces tú lo que eres un atleta que no ganaste la competición, y esos son esos eufemismos hasta que utilizamos. Hasta con enfermedad. Así es, o sea, sí, tú tienes una enfermedad degenerativa, eso es un reto, un obstáculo que se trata de que pongas las zancas más grandes al estilo Mary Lady para poderlas saltar, y esas son cosas que realmente yo no creo que contribuyan y que son parte de esa positividad tóxica de la que hemos denunciado más de una vez, ¿no? Pero sí es cierto que hay gente, Carmen, que tiene una situación en el trabajo que no le gusta, gente que se siente estancada, y los centennials se sienten estancados ya a los 4 meses de estar haciendo lo mismo, que están todavía en la curva de aprendizaje. Hay gente que necesita muchas emociones en el trabajo, y ya hemos dicho, ¿no?, que todas las exigencias que tenemos ya no es para ganarte el pan, sino que el trabajo tiene que dar para mucho más. Otra causa que provoca también esa tristeza o esa melancolía del domingo por la tarde es cuando nos planteamos metas demasiado ambiciosas y nos frustramos muy fácil, y hemos venido de una semana frustrante. En fin, las razones, yo diría que son variadas, van desde ese mal descanso y esa falta de desconexión el fin de semana, actividades no satisfactorias, pero también una antesala que uno siente que se va tendiendo hacia una vida que hay mucha gente que detesta, y hay gente que empieza, Carmen, que el domingo no duerme y tiene ese insomnio que ya amanece al día siguiente con esa migraña horrorosa, con una indigestión, una sensación física de malestar.
Y yo lo veo mucho en mi consulta, aunque es una muestra muy viciada o condicionada, porque todo el que va a consulta le pasa algo, ¿verdad? Pero todos los pacientes que yo recibo los lunes en la mañana, sobre todo la primerita, que es a las 7 que la veo, pues siempre te viene con está agotada, que le duele la cabeza, que no durmió bien, porque precisamente está en una situación laboral en que está desempeñando varios roles a la vez sin ningún tipo de incentivo. Eso se quedó así en muchas empresas después de la pandemia. Tú vas a hacer tal puesto y tal otro porque se fue fulanita, pero no he contratado a nadie, no te doy ninguna remuneración, y hay muchísimas razones por las cuales una persona puede sentirse que es un infierno levantarse el lunes y cada día de la semana, ¿no? Hay estrategias que Larina Case recomienda, que son muy simples de seguir, ya para terminar esta primera parte del diván. Y ella dice, por ejemplo, por supuesto, programar actividades que sean placenteras y relajantes, y para eso sería estupendo que hoy le prestáramos atención a Jimmy Hungría, que siempre nos va a avisar qué cositas chulas tenemos en el panorama cultural dominicano. A la misma Mirna podemos escuchar cuando nos gusta el teatro, la pintura, o nos gusta el cine. Oír el matutino puede ser una buena manera de organizar ese fin de semana. Establecer límites claros respecto al uso de esos dispositivos electrónicos y evitar revisar sobre todo los correos laborales. Hay una mala costumbre y se pueden programar esos correos. Si tú no te puedes esperar al lunes en la mañana o no vas a tener tiempo de programarlo para que le lleguen a la otra persona el lunes en la mañana, y no a mí me ha pasado recibir correos que me dañan el fin de semana porque te avisan de cosas o que tú no tienes lista o que te abruman, ¿no? Y planificar mejor esa semana, reduciendo quizás la ansiedad por la incertidumbre de las tareas pendientes, hacer un pequeño listado realista. Habíamos hablado de esos listados infinitos que lo que hacen es mortificar más. Puede ser también una manera. Y yo agregaría una más que Larina Case no mencionó, Carmen, que es ese tiempo de ramoneo, que ya hemos hablado de eso varias veces últimamente, ese espacio de no hacer nada, que se hacen tantas cosas, ese espacio de compartir simplemente una sobremesa deliciosa con la familia, con tu pareja, con tus amigos o contigo mismo, que ese leer los suplementos dominicales con lentitud, retomar la poesía o determinados textos que no tienen que ver con esta realidad, que es como un callejón sin salida, Carmen. Tú abres las noticias locales o internacionales, te encuentras con el drama venezolano, el lío palestino, la incertidumbre interesante que hay ahora con la contraofensiva ucraniana. Y sigo desgranando eso, y ya se nos fue la alegría de los Juegos Olímpicos, que fue un momento, Carmen, de domingo en medio de la semana, que mucha gente cuenta con nostalgia y con mucho agradecimiento, porque mucha gente paró su actividad para las 2 de la tarde esperar esa carrera que esperábamos que le diera el triunfo a Mary Lady, y esa gran alegría. Yo tuve que conformarme con verla en diferido, pero escuché parte de la alegría en el edificio en el que tengo mi oficina, porque yo estaba en lo peor que se puede estar, Carmen, y que me perdone Liliana, en una clase de finanzas personales. Terrible. Sí, con la comida todavía ahí, casi en el buche. Entonces, fíjate cómo es algo que nos ocurre a muchos, que nadie se asuste, pero porque no estamos hablando de nada patológico, pero cómo organizándonos un poquito mejor, dejando espacio para el descanso, acordándonos que no somos máquinas, puede ser una manera de mitigar ese bajón que somatiza a mucha gente y que le agrian entonces lo cortito de esa pausa que son los fines de semana en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en el diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.